Un saludo muy especial para ti. Continuamos con el estudio de esta serie, de esta lección de escuela sabática titulada Carta a los Efesios. Y en esta ocasión hablaremos acerca de las instrucciones y de los requerimientos que nos da Pablo acerca de una vida transformada, de una nueva identidad, de dejar el antiguo yo y de una renovación de mente. Para este punto quiero darte una corta ilustración de la experiencia de un personaje. Este personaje se llama Witold Pilecki. Fue un oficial polaco quien resistió a la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial. Después de la ocupación, este hombre decidió ser arrestado y ser tomado por los nazis para ser llevado a uno de los campos de concentración. Decidió por sí mismo cambiar de identidad, transformar su imagen y dejar su vida antigua para involucrarse en esta acción inhumana que estaban perpetrando los alemanes, que fue el Holocausto nazi. De esta manera permaneció durante 3 años en estos campos, viviendo las atrocidades, las inhumanidades y todos los castigos que imponían los alemanes a los que estuvieran allí como esclavos. En 1943 tiene la oportunidad de escapar y tras su escape escribe uno de los primeros informes de lo que estaban haciendo los alemanes contra la humanidad, el Holocausto nazi. De esta manera, Pablo también nos sugiere que como creyentes debemos tener una transformación y una nueva identidad. Por lo que en este día vamos a estar estudiando aquello que necesitamos para obtener esta transformación, esta nueva identidad y una renovación de mente. Comenzamos. La primera sección nos habla acerca de la identidad de aquellos creyentes que debilitan la unidad. El versículo 17 nos habla en el capítulo 4, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo nos está hablando acerca de un tipo de persona que existe, escúchame bien, no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Y es un creyente que no está transformado. Este estilo de vida del creyente que no ha sido renovado es un factor para la división, es decir, un estilo de vida que no lleva a la unidad. Vemos aquí algunas características como tener el entendimiento entenebrecido, estar ajenos de la vida de Dios, estar ignorantes de la voluntad de Dios y tener dureza de corazón. En el siglo I, Pablo ve que en Éfeso hay creyentes que todavía tienen un corazón duro y que son causantes de divisiones. Por eso, esto nos habla de una vida completamente descendente, una vida que desciende, pero que lo que Dios propone es que debamos tener una vida que asciende. Esta es una vida descendente y nos lleva directamente al pecado, porque simplemente es ser un creyente en la carne. Podemos estar en la iglesia, podemos participar de las actividades religiosas, aparentar ser espirituales, pero seguimos siendo creyentes en la carne, que llevamos hechos y practicamos aquellos deseos de la carne. No podemos estar practicando lo que el mundo hace, pero en nuestro corazón hay acciones
que nos desvinculan completamente de la divinidad. Después del planteamiento de Pablo de la realidad que viven algunos creyentes en esta comunidad cristiana, ahora el compromiso que hace Pablo es darnos el ejemplo y darnos la imagen y la representación que debemos imitar. En el versículo 20 nos dice: pero ustedes no han aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Esto nos da un compromiso como verdaderos creyentes, y es que debemos tener una conexión personal con Cristo. Cuando Pablo nos habla precisamente acerca de haber aprendido así sobre Cristo, no quiere decir acerca de lo que hemos escuchado, particularmente de Él, sino lo que hemos vivido con Él, la experiencia que hemos tenido con Él, conocerlo de una forma muy personal, aprender a Cristo. Esto necesariamente nos indica que debemos aprender a vivir una vida modelada por Cristo directamente. En esta lección, el título de este día nos habla acerca de tener una vestimenta completamente diferente. Y es que Pablo nos hace ese llamado, y es a que nos quitemos, nos desvistamos, nos desalojemos, nos despojemos de aquello que no refleja a Cristo, porque eso nos va a dar una revelación de la verdadera identidad que nosotros tenemos. Y por eso una vida moldeada por Cristo tiene dos factores, y la aprendemos de la siguiente manera. Uno, por su ejemplo, su vida, su trato con los demás, consigo mismo, su relación con Dios. Y por otro lado, sus palabras, sus preceptos, sus ordenanzas, sus instrucciones, que deben ser apreciadas por el creyente de hoy. ¿Y cómo podemos lograr todo eso? Pues Pablo nos da 3 pasos fundamentales, y es despojarse, alejarnos de lo que Pablo ya ha descrito anteriormente, de la dureza de corazón, del libertinaje y de toda clase de impureza. Número 2, la renovación interior, y es desechar lo viejo, dejar el antiguo yo, y es renovar la mente, como Pablo posteriormente propone en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y tercero, después de que hagamos una metáfora o una comparación de lo que hacemos todos los días, nos quitamos la ropa sucia, entramos a la ducha y nos renovamos, nos limpiamos. Y ahora el tercer paso, Pablo nos propone que debemos vestirnos de una vida divina, de una vida que es propuesta por el cielo para nosotros. Y de esta manera tendremos una vida que está siendo modelada conforme a Jesucristo, porque hemos aprendido a Él. Lo hemos imitado, como Pablo mismo lo dijo, que debemos ser imitadores de Cristo. En este punto llegamos a una de las virtudes, algunos podemos decir talento que nos ha dado el cielo, y es el don del habla, el don de la palabra. Pablo nos habla acerca de este don, de este talento, que puede ser de bien, de mucho bien, pero también puede hacer mucho daño. Y principalmente, hablar la verdad nos permite fomentar la paz dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro grupo. Siempre hablar honestamente y con verdad lleva al crecimiento de la unidad y de estar en paz los unos con los otros. En el versículo 25 dice el apóstol: por eso, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. En el versículo 26, también un tema de unidad. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí Pablo de alguna manera nos da algún aval, alguna vía libre para estar airados.
para mostrar nuestro descontento, nuestra indignación. Pero Él nos dice, ojo, que esto no te lleve a pecar, a atentar contra tu prójimo, contra ti mismo, sino que tienes derecho a la indignación. E incluso Dios se indigna, se aira de la injusticia, pero no llega al punto de traspasar las leyes morales y éticas que nos ha dejado. Otro de los elementos que Pablo nos aconseja es que haciendo esto no le demos lugar al diablo. Pero luego en el versículo 28 nos da una instrucción, y quizás en aquel tiempo esta práctica era muy relevante porque Pablo dice, el que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y aquí nos compromete Pablo a ser benefactores, a estar comprometidos con la bondad, con la colaboración los unos con los otros. Y nos permite entender que el ser ladrones quizás nos lleva a una identidad de ser engañadores, de ser traidores, pero Pablo dice ya no seamos eso, sino que colaboremos los unos con los otros. Y ya en el versículo 29 dice el poder de las palabras, miren, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hay una palabra dañina. Por favor, aléjate completamente de esta. Una palabra que daña, hiere, mata, como dice Jesús cuando amplía la ley en el Sermón del Monte. Y esa misma puede ser destructora. Por lo tanto, la palabra debe ser primero, Pablo nos dice, para edificar, para crecer, para permitir que el cuerpo de Cristo, el grupo, la comunidad cristiana, pueda sentir un alivio y motivación para continuar adelante. La palabra también debe ser oportuna. ¿Cuántas veces hemos sido imprudentes, haciendo chistes y hablando de más en algunas oportunidades y hemos herido los corazones? Por eso Pablo habla de la palabra oportuna, una palabra que es dicha en el lugar exacto y en el momento exacto. Y por otro lado, la palabra debe ser reconfortable, debe ser un bálsamo, debe dar sanidad, debe bendecir, debe promulgar lo que Dios nos ha mandado a hacer, y es a dar buenas noticias completamente y en todo lugar. Después de la ascensión de Cristo, nos dio uno de los dones fundamentales para la predicación y para la santificación, y es el Espíritu Santo. Pablo aquí nos va a hablar de esta persona al darnos en primer lugar una advertencia, que es, versículo 30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Esa es la advertencia, no entristecer al Espíritu. Pero luego nos da una promesa a través de ese Espíritu, y es, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En primer lugar, la advertencia es que si hablamos mal de otros, si la palabra no es oportuna, si la palabra es dañina y destructiva, entristecemos al Espíritu. Pero por otro lado, este mismo Espíritu es el que sella al creyente, y esto le garantiza la permanencia, la vivencia, la habitación en donde el Espíritu pueda morar y pueda actuar. Cuando nos habla que el Espíritu se entristece, debemos inmediatamente pensar de que este Espíritu no es una fuerza, no es un movimiento, no es una energía, sino que tiene personalidad, ya que se entristece. Y en muchos lugares de la Biblia encontramos que a este se le miente, que este bendice, que este está presente en lugares y que en este caso se entristece. Esto nos lleva a entender de que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu son personas que tienen una autovoluntad, pero que no debemos malinterpretar que al ser personas son como nosotros. No, es un concepto completamente limitado para entender esto de la deidad, lo que la Biblia nos propone.
Cuando Pablo nos habla de que el creyente es sellado con el Espíritu para la redención, podemos entender que esa redención nos está hablando de la segunda venida de Cristo. Para la segunda venida de Cristo, en el versículo 31 y 32, Pablo nos va a dar unos consejos, los cuales debemos tomar para el momento, para aquellos que nos acercamos a esa gloriosa venida. Miren los consejos, muy interesantes, porque pueden ser muy cercanos a nuestra realidad. Y es, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. De pronto te puedes sentir identificado, ya que son expresiones que vivimos a diario en nuestra casa, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, también dentro de nuestra iglesia particularmente. Pero Pablo nos dice, alejémonos de esto aquellos que estamos cerca de la venida del Señor. Y otro de los consejos es, antes sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Estos son encargos, nos da un encargo negativo, y es que dejemos de lado todas estas virtudes negativas. Pero por otro lado, el encargo positivo es que podamos reflejar las características, las bellezas, los hechos maravillosos de nuestro Señor Jesucristo, quien es el que también nos perdonó y nos dio la redención. Por lo tanto, estos no deben ser armas que el cristiano deba portar hoy. La ira, la amargura, la maledicencia, la gritería, no. Por el contrario, debemos dejar de lado todo esto para llegar a una verdadera unidad. Las conversaciones deben surgir por la bondad. No deben ser conversaciones fuera de lugar. Por lo tanto, deben surgir de la bondad, del perdón, de la ternura. Y de esta manera, el perdón que Jesucristo nos dio, que es un perdón vertical, debemos reflejarlo también hacia un perdón horizontal con nuestros prójimos. Que Dios nos ayude para que el cumplimiento de estas advertencias, de estas promesas, de estos encargos, sean reales en nuestra vida y en nuestra experiencia personal. Dios te bendiga. Nuevamente te seguimos dando gracias por vernos, por escucharnos y seguirnos cada semana en nuestro canal BioChannel. Te invitamos a hacer comentarios, preguntas y estaremos dispuestos en responderla. Te seguimos invitando para que te sigas uniendo a estos estudios y puedas invitar a otros también. Dios te bendiga.